Bueno, reciban por favor un cordial saludo de mi parte. Les estoy hablando, cumpliendo con el compromiso adquirido. Vamos a tratar ahora el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y vamos a ver cómo la terapia floral ayuda en estos casos también. Quiero empezar citando a Graham Greene, que nos dice que siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro. En realidad, cuando nosotros nos encontramos con niños con problemas, a veces nos bloqueamos un poco como padres, como adultos, como educadores, y sentimos que hay algo ahí que hace que las cosas no marchen de la mejor forma. Pero hay que confiar que siempre hay una puerta abierta hacia el futuro. ¿Qué es el síndrome? ¿Qué es este síndrome con la hiperactividad y con los trastornos de atención? Es una dificultad, los niños sienten una dificultad para seguir instrucciones, tienen dificultad para mantener la atención fija en actividades escolares, pierden reiterativamente sus cosas de uso escolar, no pueden fijarse en los detalles de las cosas, hay una imposibilidad de planificación, es muy fácil su distracción y son muy frecuentes los olvidos. Estos trastornos por lo general se desarrollan o son más notorios desde los 7 hasta los 9 años, pero esto no quiere decir que los trastornos no se inicien antes, desde que los niños están en una edad de kinder o después del kinder en los primeros años de escolaridad. Este trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un síndrome que afecta la conducta y que tiene bases neurobiológicas con un fuerte componente genético. Veremos que cuando decimos bases neurobiológicas, muchas veces las áreas cerebrales que tienen que ver con la atención, con el pensamiento, suelen estar un tanto afectadas. Del 5 al 10% de la población infanto-juvenil sufre este síndrome y afecta al neurodesarrollo, es uno de los más comunes en la población escolar. Los rasgos terapéuticos van a consistir en identificar preocupaciones y problemas familiares en los niños. Sabemos que no existe la familia perfecta. Las familias adolecen como la vida adolece y vivimos en un aparente equilibrio, pero la vida se desarrolla siempre en un desequilibrio constante. Lo importante es saber entender que el desequilibrio va entre A y B, digamos así, entre dos líneas paralelas, pero que si se pasa de esas dos líneas y se va de A a F, el desequilibrio va a ser muchísimo más notorio, muchísimo más grande. Perdón, un ratito. Entonces, en la vida es como que aprendemos a ir por una vía de 80 a 120. Perdón, pero si es que nos pasamos de ese límite, o menos o más, entonces vamos a generar un equilibrio realmente grave. Y ese desequilibrio va a ser el que nos genere muchos problemas. Entonces, en los niños que tienen estos rasgos, estos trastornos, esos desequilibrios que ellos presentan van a ser muchísimo más seguidos y van a causar mayor desequilibrio en el desequilibrio, entre comillas, normal que tiene toda familia. Existen familias abiertas, familias cerradas, existen factores comunicacionales que están adecuados o factores comunicacionales que no están bien y obviamente existen los factores emocionales. Una familia abierta por lo general es una familia que presenta menos problemas. La familia está abierta hacia la sociedad, hacia
la familia ampliada de una manera más interactuante, a diferencia de la familia cerrada que se mantiene en su núcleo hegemónico, en su núcleo de hogar nuclear central, y que por lo general tiene una serie de patrones mentales, de patrones transgeneracionales inclusive, que son cerrados, que no permiten aperturas de acuerdo a cómo se van dando los cambios a través de la sociedad, a través del pasar de las épocas inclusive. Entonces, esto de que la familia sea abierta o que la familia sea cerrada en un niño que tenga este síndrome de hiperactividad y de deficiencia en la atención, va a ser muchísimo más notorio y va a ser muchísimo más difícil de tratar. Entonces, mientras la familia sea abierta, las posibilidades de tratamiento van a ser mucho más suaves, mucho más fáciles. Entonces, dentro del tema que también era hablar algo de la psicoterapia, es ayudar a que la familia se dé cuenta qué clase de familia es. Y si es que es una familia muy cerrada, muy dogmática, con disciplinas férreas, con situaciones inamovibles, esto va a generar muchísimo más problema con este tipo de niños. Los factores comunicacionales tienen que también ser abiertos, expresivos, y saber comunicar adecuadamente y dar por entendido que la otra persona entendió lo que yo quiero decir sin tomarme yo la idea de que he sido entendido sin que eso sea verificado, porque solamente cuando la comunicación falla ya se genera del 50 al 70% de problemas relacionales al interior de la familia. Es decir, yo prejuzgo que el otro me entendió, ahí empieza el problema. Porque como yo pienso que el otro me entendió lo que yo quiero, resulta que el otro no me entendió o que me entendió desde su ángulo visual, desde su prisma, desde su proyección de lo que es en sí mismo esa capacidad de comprensión. Entonces, estos factores comunicacionales en una familia tienen que ser realmente bien ventilados, tienen que ser, la comunicación tiene que ser clara, precisa y debemos tomarnos la molestia de entender que el otro nos ha entendido, porque de lo contrario vienen los problemas. Y muchas veces a raíz de los factores comunicacionales se confunden o se derivan con los factores emocionales. Es decir, en una emoción yo capto tal o cual situación de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi mapa mental, de acuerdo a mi emoción, de acuerdo a mi forma de sentir la vida. Y nosotros tenemos siempre que estar abiertos a entender que el otro va a captar lo mismo que yo estoy captando desde su ángulo de vista, desde su punto de vista, de acuerdo a sus percepciones que son totalmente personales y de acuerdo a la forma de ver la vida. Otra cosa que dificulta mucho la relación en una familia son los roles. El rol de la madre, el rol del padre, el rol de los hijos, el rol muchas veces hasta de la empleada doméstica cuando hay una empleada que haya acompañado años a una familia. Muchas veces se pueden confundir los roles, por ejemplo, en niños de 5 años, de 4 años, se confunde el rol de la madre con la empleada. ¿Por qué? Porque la empleada pasa en casa, la empleada le sirve la comida, la empleada le pone el mandil para irse a la escuela, muchas veces la empleada le ayuda a que haga los deberes porque la madre no está y tiene que trabajar. Entonces, en la mente infantil, la empleada es la mamá y la mamá es una señora que viene, que le abraza, que se ríe, pero que se va corriendo porque tiene que salir a trabajar. Entonces, esto de los roles en una familia es clave y el terapeuta que va a tratar a un niño con estos síndromes o en definitiva en general,
tiene que saber explorar los roles familiares. Dentro de la confusión de roles también se confunde mucho, por ejemplo, cuando la madre trabaja y por alguna situación el padre por una larga temporada no ha conseguido trabajo. Entonces el padre queda en casa y muchas veces se organizan entre los cónyuges bajo un acuerdo lógico y bajo un acuerdo de lealtades el aparentemente cambio de roles. Entonces, como el padre queda en casa, empieza a mermar el autoestima de ese padre. Y esa autoestima, por ejemplo, va a ser captada por sus hijos. Y cuando hay hijos con un alto nivel de sensibilidad, como son los niños con el síndrome de hiperactividad, todo eso ya cuenta y todo eso va a ser un factor que se vuelva muy importante a la hora de evaluar una situación. Los roles tienen que estar claros y precisos. Se sabe que los roles se pueden cambiar, digamos así, con acuerdos mutuos y que eso no va a significar que el padre que, por ejemplo, tenga que permanecer en su hogar por situaciones de que de pronto se quedó sin trabajo, pero es el que mantiene toda la casa en orden, eso no significa que deje de ser padre, ni tampoco significa que pierda su autoridad. Son simplemente circunstancias que se pueden vivir y que se las puede manejar, pero siempre bajo la clarificación de que en este caso el padre no está perdiendo ningún nivel de autoridad ni ningún nivel en su espacio de rol masculino de hombre, ¿no? Ni tampoco van a haber circunstancias que por esta situación pasajera además se den problemas comunicacionales entre los dos cónyuges. Cuando hay orden, hay amor. En una familia que no hay orden, en donde los roles están alterados, están cambiados, en realidad no hay amor. El amor está donde está el orden. Y al hablar de orden me refiero tanto a la parte física como a la parte de roles, como a la parte afectiva, porque todo es una continuidad de todo. Se dice la casa es la extensión del cuerpo, algo así como la ropa que nosotros usamos realmente está vistiendo nuestra alma y la casa es el espacio en donde es una prolongación de nuestro yo, de nuestra personalidad. Entonces, el orden es sumamente importante cuando se quiere poner más salud en una casa y cuando se quiere entender mejor circunstancias difíciles o patológicas que estén pasando. Esto va a permitir realmente que se viva la fluidez de emociones. Las emociones deben fluir, así como fluye una cascada. ¿Qué pasa cuando un río se estanca? Cuando se ha coartado el libre paso del agua en un río, perdón, pueden haber desbordes y esos desbordes obviamente van a traer un sinnúmero de dificultades. Hablamos de las restricciones y en su justa medida las restricciones en absolutamente todo acto de la vida son algo inmensamente necesario. Por eso existe el freno en un auto. ¿Qué pasaría si no hay el freno en un auto? Imaginémonos el caos y las tragedias que se suscitarían con muchísima frecuencia. Entonces, las restricciones son parte de la fluidez de las emociones, aunque parecería contradictorio, y son parte del orden en la vida del hogar. El poner límites por ejemplo, hay padres que son hipertrabajólicos y que pierden la salud por querer ganar el trabajo, entonces no está habiendo una relación de restricción en cuanto al tiempo que se debe dar. Nosotros tenemos 10 estados, digamos así, o niveles dentro de nosotros de diferentes manifestaciones. Por ejemplo, el yo social, el yo artístico, el yo cultural, el yo de la inteligencia, el yo de la sabiduría, mi forma de
ir construyendo mi personalidad. Entonces, en esas diferentes formas que tenemos tanto la fluidez como también tenemos la restricción. Y lo más difícil y a lo que debemos todos llegar es a manejarnos con equilibrio entre la fluidez y entre la restricción. Entonces, aquí al hablar de restricción en un hogar para que tenga orden, por ejemplo, debe haber un horario para descansar. A lo mejor con niños pequeños lo recomendable es no pasarse de las 8:30 de la noche. Hablo de niños menores de 12 años. ¿Qué pasa en las casas en donde la madre, el padre, por trabajar muchas veces se quedan hasta las 11, 12 de la noche? Y si los padres no se duermen, los hijos tampoco. Entonces, está habiendo un desorden. El desorden que va a causar, por ejemplo, la falta de sueño en un niño va a hacer que odie la escuela, que no pueda atender, y hay violencia, muchas veces hay desate de una falta de control emocional. Y no es que el niño o la niña esté pasando por una patología, sino que faltó restricción y faltó orden, por ejemplo, a la hora adecuada del descanso. Entonces, las restricciones en la vida son una parte fundamental. Vemos aquí una fotografía que nos habla de la risa y querido ponerla sola porque realmente un hogar que no ríe, una familia que no hace un chiste y no se ríe sanamente, poco a poco va cayendo en un estado como de tristeza crónica que después se puede hacer hasta de depresión y va a ir coartando mucho la relación interpersonal entre los miembros de esa familia y va a causar que la gente no se sienta manifestarse tal como es en su forma fluida de ser y de actuar. Y esto al interior de la familia va a causar molestias y dificultades inmensas. Entonces, en general, en una familia y en un grupo de niños, con mayor razón, tratándose de los niños con el trastorno de hiperactividad y de falta de atención, es crear un clima sociopsicológico de confianza, de seguridad a través de la participación de los miembros de un grupo en actividades. Ahora las familias tienden a ser muy cortas, tal vez un hijo máximo por familia, y ese hijo crece solo o sola y con muchas inhibiciones sociales, con muchas inhibiciones emocionales. Entonces lo ideal es agruparse, si es que hay primos de la misma edad, es muy bueno. Y a la falta de haber primos, bueno, por lo general las amigas se casaron a la misma edad, han conservado una amistad de muchos años. Entonces es interesante hacer que entre los niños de las nuevas generaciones se conozcan, se visiten, jueguen, porque eso es parte importante de la salud social, que también es parte de una personalidad sana y que va a ayudar muchísimo, inclusive, a hacer que rasgos como los que ahora estamos estudiando se hagan más manejables. Los rasgos de estos niños nos llevan a reflexionar sobre varios puntos de vista. Estamos aquí hablando de la inhibición o de la frustración. Los niños con estos problemas, con este tipo de trastornos, por lo general se sienten muy inhibidos porque ellos están comparando su comportamiento con el de otros niños y eso les va a generar frustraciones. O a su vez va a hacer que ese rasgo haga que el niño sea tan demandante de todo lo que quiere tener y que se vuelva muy poco tolerable a la frustración. Y estas características suelen acompañar a lo largo de la vida. Hay personas adultas que tienen muy poca tolerancia a la frustración, sea de la índole que sea, económica, social, educativa, de salud, y realmente son gente que pueden después desarrollar lo que se llama una clipa en el pensamiento,
y que sean personas que se cierren mucho dentro de sí mismas, y esto suele también ocasionar muchos problemas relacionales en la vida de familia, especialmente en la vida de pareja. Hay que propiciar confianza y hay que propiciar reciprocidad. El sentimiento de solidaridad se tiene que desarrollar sobre la base de una sana amistad y de adecuadas relaciones interpersonales. Se dice yo soy más yo mientras más existe en ti. Si yo puedo existir en el otro, realmente por reflejo estoy existiendo. Pero si yo no existo en nadie más que en mí misma, en realidad es un autoengaño, ¿no? Entonces, la reciprocidad afectiva, por ejemplo, la reciprocidad en valores humanos, la reciprocidad en valores de amistad, la reciprocidad de la confianza, la reciprocidad de creer en el otro, de confiarle algo mío o a su vez de poder hacerle un favor bajo ese síntoma de confianza, es algo que se debe venir construyendo desde las cortas edades de la vida. Porque si no, en los niños, por ejemplo, con este trastorno de déficit de atención, de hiperactividad, van a ser niños muchísimo más complicados, mucho más conflictivos, porque a la larga lo que van a querer es ellos ser el centro de la atención, y eso nos está indicando que es un querer vivir para sí mismo, es un querer vivir para mi propio yo. Un minuto nomás que me... Bueno, entonces, en los niños con déficit de atención e hiperactividad, es muy importante entender 3 factores dentro de su conducta, que son la hiperactividad en sí misma, aunque parezca redundante, la distractibilidad y la impulsividad. Estos estados son estados de alteración emocional que se van a mirar o que se van a leer en el comportamiento. Entonces vamos a ver qué es la distractibilidad. Es la incapacidad para mantener la atención como consecuencia de la dificultad existente para atender selectivamente estímulos relevantes de una situación e ignorar los irrelevantes. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Esa falta de atención, pero esa falta de atención ya es el producto de una dificultad que ya está preexistente y que no permite a la persona seleccionar los estímulos. Y por lo tanto, va a ser muy fácil que esa persona mantenga una distractibilidad o una distracción en las cosas que tiene que hacer. La hiperactividad, si redundamos aparentemente dentro de la hiperactividad, es algo que no es fácil de definir. A menudo también esto va a depender mucho de quién observe. Acordémonos que el mundo y las cosas son de acuerdo a quien esté observando. Se dice que el observador va a influir sobre lo observado. El comportamiento que parece excesivo para una persona puede no parecer excesivo para otras. En este sentido, también se forma aquí, dentro de los trastornos de déficit de atención y de hiperactividad, el que en una sociedad o en una forma de familia como las que hemos venido hablando, se sobrevalore la conducta de un niño, haga que las cosas en este caso empeoren.
mientras que hay otras familias que, por ejemplo, son familias abiertas y son muchísimo más tolerantes, va a hacer que a lo mejor el mismo síndrome se vea totalmente disminuido. Entonces, depende también de la forma familiar, depende de la forma cultural y además de eso depende de la visión del que está mirando, del observador. Hay niños que cuando se les compara con otros, claramente suelen ser mucho más activos. Estamos hablando de los niños con déficit de atención. Son mucho más activos. Esto se puede convertir en un problema si interfiere con el desempeño escolar o con la capacidad para ser amigos. Ahora también tenemos que analizar aquí algo y ser un tanto críticos. ¿Cómo es la educación escolar en nuestro medio? La educación escolar se ha vuelto algo que lamentablemente tiende a ser totalmente demandante, restrictivo, que se les acumula a los niños de tareas y de obligaciones, que se les quita todo el tiempo de su juego y de su distracción, y que se les está dando una sobrecarga en base a los criterios del éxito o del fracaso. Al éxito por los resultados. Desde tan pequeños se les somete a una carga emocional totalmente extraña a sí mismo, porque la naturaleza del niño es aprender jugando. Y las escuelas se han vuelto, vuelvo a decir, muy demasiadamente restrictivas. Ahora con lo que los niños pasan en casa por los problemas del COVID, vamos a ver, el niño está sujeto a las restricciones de quiénes, de los padres o de las personas que están a cargo. La naturaleza del niño es el juego. La escuela debería ser el espacio en donde el niño se levanta tempranísimo porque lo que más quiere es ir a jugar, ir a sentir placer en un espacio que es para él y así deberían ser las escuelas. Y si ahora los niños están en casa, las madres de familia, los padres, quienes estén al frente, se tiene que sortear mucho la capacidad de la creatividad. Si a los niños les ponemos a que se sientan ellos creativos y que disfruten del aprendizaje que están haciéndolo, van a ser niños muchísimo más fácil de manejarles. Entonces, estamos viendo que los métodos de aprendizaje actuales no son espacios para la felicidad. Son espacios que demandan desde muy pequeños la competencia y el éxito por resultados o el éxito por competencia en los adultos está comprobado que es una de las primeras causas depresoras y hasta de suicidio. La impulsividad dentro del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, encontramos también impulsividad. En sí, la impulsividad a menudo acompaña a otros trastornos y está como el que estamos viendo, el trastorno orgánico cerebral, la depresión o la ansiedad, que son formas parecidas pero diferentes. Para esto las causas todavía no se han especificado, pero se cree que son una combinación de factores genéticos y de factores externos. Externos como por ejemplo el abandono que sufren los niños cuando desde muy tempranas edades se quedan al cuidado de terceras personas que no siempre les cuidan bien, o sencillamente se quedan solos con un biberón al lado, con un juguete al lado, hasta que los responsables del niño puedan estar cerca. Entonces, ese tipo de abandonos y de abusos en la infancia van a provocar, cuando el niño va creciendo, esa tendencia que hay a esa hiperactividad como desencadenante de la ansiedad que el niño aprendió a sentir desde tempranas edades. La capacidad de controlar los impulsos se encuentra en la corteza cerebral. Entonces, cuando los factores ambientales son
todos normales y son todos dentro de una coherencia y son situaciones en donde se ha podido tener un buen ambiente familiar. Sin embargo, hay niños que presentan este tipo de trastornos, entonces la causa puede ya estar explicada a nivel de qué está pasando en el área frontal de la corteza cerebral. Entonces ahí va a ser necesario un mapeo mental con una visión neurológica o neuropediátrica para entender mejor esto. Pero aún fuera así, las causas sociales, familiares, emocionales van a ayudar muchísimo a estos niños. Para prevenir la impulsividad es importante controlar los actos de la persona afectada por este trastorno. En este sentido, es importante aprender a reaccionar de forma adecuada en relación a determinados pensamientos, emociones y sentimientos. El comportamiento de estos niños confluye en procesos dinámicos, emocionales o energéticos. Los niños con estos trastornos, desde lo emocional, lo conductual, en su comunicación o en su interacción con los demás, son susceptibles de entrar en conflictos porque alteran o desarmonizan el contexto de la actuación en donde se mueven. Acordémonos que los niños son como una pila nueva. Los niños están cargados de una sobredosis de energía que es necesario que los niños la gasten. Entonces, a este tipo de niños, el hecho de pasar, por ejemplo, en la escuela largas horas o en casa casi todo el día, metidos en un departamento, teniendo que cumplir con funciones por computadora, realmente eso es antinatural totalmente. Se debe tener un esparcimiento. A los niños con hiperactividad, la forma de ayudarles en su desempeño estudiantil es en intervalos de tiempo. El niño con hiperactividad no puede concentrarse un tiempo largo. A veces 15 minutos, 10 minutos es demasiado. Entonces son intervalos cortos, con descansos, por ejemplo, 5 minutos de tareas, 5 minutos de descanso. En ese descanso, algo que haga que se gaste la energía. Por ejemplo, juego a la carretilla, eso que los niños se ponen con las manitos en el piso, les cojo los pies y juego 5 minutos. Juego con una pelota, salgo a un patio, hago un chiste, hago una broma, le hago reír al niño y vuelvo a la tarea. En esos intervalos, entonces va a ser mucho más manejable la situación. ¿Por qué? Porque hay una sobra de energía y si no se está gastando esa energía, entonces eso tiene que explotar de alguna manera. Y cuando un niño con hiperactividad explota, estamos viendo que la hiperactividad se acompaña de la impulsividad, entonces sí se pueden generar problemas. Impulsivo el padre, impulsivo el hijo, ¿qué pasará? O impulsivo el un hermano, impulsivo el otro, entonces ya podemos ver lo que puede pasar. El tratamiento psicopedagógico en estos niños va dirigido a los padres de familia, a los familiares cercanos, también que visitan por lo general la casa, por ejemplo, todos los días, y a los profesores de los niños hiperactivos. Entonces aquí vemos la profesora, que también puede ser la madre, su expresión es ya no doy más, ¿no? Ya no puedo más, en cambio el niño está feliz en lo que a él le interesa. Entonces por eso es que el adulto que tiene que tratar con estos niños, o sea, los padres o los profesores, yo siempre digo, hay que meterse en la cinta del niño. El adulto tiene que meterse en la cinta del niño, es decir, en vez de que esté la profesora tan frustrada porque el niño no le atiende,
A lo mejor soltar el lápiz y coger otra plastilina y explicarle lo mismo que le está explicando desde esa forma de interactuar con el niño, va a lograr captar la atención del niño y va a lograr mejores resultados. El síndrome, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad realmente genera situaciones de complejidad individuales y familiares. Hay veces en que realmente estamos sentados hablando en la mesa o en una consulta y los niños están encima del escritorio. Entonces, los niños saben también, por más síndrome que tengan, hasta dónde está su límite. Pero esto no se lo hace de la noche a la mañana, ni solamente se puede esperar en el transcurso terapéutico, sino que es algo que desde que se sabe que el niño tiene esta tendencia, hay que ir a ponerle frenos, como habíamos hablado antes. Entonces, debido a la inquietud, a la distractibilidad, a la impulsividad, a la resistencia, a los métodos educativos, hace que adultos, familiares y educadores se quejen o rechacen el comportamiento de estos niños. Es decir, llega el momento en que prácticamente hay una batalla entre el padre y el niño o entre el educador y el niño por estas circunstancias. Entonces nosotros sabemos qué resultados vienen de las batallas. En las batallas, cada competidor por querer ganar va a sacar, va a poner toda su máxima energía para poder sacar o salirse, como se diría, con la suya. Aquí tenemos un ejemplo claro que este señor o puede ser el padre o puede ser el maestro o profesor, que llega un momento dado en que ya todo límite de tolerancia también se fraccionó y entonces viene de grito a grito y eso genera circunstancias muchísimo más problemáticas. Porque a su vez estamos reforzando la conducta que justamente queremos cambiar en los niños. Qué diferente con una actitud como esta, ¿no? O sea, es la actitud del adulto que no se deje sobrecargar, que tenga la capacidad de tener ese equilibrio y al niño ponerle en una función en donde despliegue su energía y a su vez le genere placer. El placer genera alegría y la alegría, de hecho, distensiona un ambiente tenso. No agudiza esos síntomas comportamentales. Es mucho más relajado, inclusive en el dolor físico, en el dolor de muela, de cabeza. Si nosotros nos distensionamos, nos relajamos, nos abrimos, vamos a poder soportar de mejor manera mientras tengamos que pasar por un dolor, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista emocional, conductual, familiar, escolar, la necesidad de mejorar los vínculos familiares es realmente la prioridad. Es súper importante porque de allí emana todo lo demás. Es como decir, yo tengo una personalidad que va creciendo y va siendo equilibrada, entonces todas mis áreas alrededor van a estar equilibradas. Por ejemplo, mi área social, mi área familiar, mi área de trabajo. Pero si es que desde mí yo no logro estabilizarme, todas las áreas que van a ser parte de esa coyuntura de lo que soy yo van a estar totalmente alteradas. Entonces, por eso es que los vínculos familiares son como el núcleo que mantiene bien al átomo. Debemos comprender el alcance de esta problemática, cómo tratar, o sea, cómo educar a los hijos, sabiendo que es una necesidad que desde la psicología hay que trabajarla de una forma muy inteligente. A veces las madres o padres de familia vienen y le traen al niño, al puber,
y quieren que una persona que tiene 1 o 2 sesiones solucione todo lo que ellos en 7 años, en 8 años no pudieron hacerlo. Entonces tampoco es así la cosa. El terapeuta, el psicólogo en este caso, es el profesional que puede objetivizar ciertas facetas que dentro de la familia los mismos integrantes de la familia no han podido ver, y como no han podido ver, no han podido trabajarla, no han podido frenarla. Pero no es cuestión de cargarle al profesional en salud mental y prácticamente decirle, ahí está mi hijo, tome, yo ya no sé qué hacer. No es así la cosa. Aquí viene la importancia de ver a la familia como un sistema. Entonces hay que entender, hay que saber que los hijos llevan la misma madera de los ancestros. Honrar esa herencia sanando la línea familiar es parte de la crianza y un deber como padres. Nosotros como padres también cargamos y estamos hechos de la misma madera de nuestros padres y de nuestros abuelos. Entonces todo viene como en una cadena transgeneracional, en donde tenemos que comprender también el comportamiento de los hijos en función de acordarnos cómo fuimos nosotros a esa edad y de haber investigado cómo habrán sido nuestros padres y ojalá saber cómo habrán sido nuestros abuelos. Y tener presente esa línea transgeneracional genética y no solamente genética, sino también cultural e inclusive histórica, porque nosotros heredamos también la historia de la familia. Hay casos, por ejemplo, de familias con obesidad, en donde la obesidad viene por historia, porque viene por historia la forma o los alimentos que se preparan y que se comen. Entonces, es complejo, ¿no? Es todo complicado. Es necesario dar apoyo personal al niño o a la niña con este tipo de deficiencia de atención y de hiperactividad, mejorar sus estrategias de control emocional. Y ahí es donde vamos a ver que las flores, la terapia floral, nos va a venir a ayudar de una manera increíblemente buena. Mejorando las estrategias de control sin caer en la rigidez, sin caer en los excesos, ¿no? Es decir, poniendo límites adecuados de lado a lado como para mantenernos en esa vía por donde podemos conducir de 80 a 120 kilómetros, estamos bien. Ahí vamos a poder medir de alguna manera las reacciones de los chicos, aceptar, ayudar que ellos acepten las reglas de convivencia y de trabajo, por ejemplo, al interior de la casa. A los niños desde pequeños hay que darles alguna tarea para que ellos logren cumplir y que esa tarea tan pequeña que sea les ayude a ser responsables de algo. Por ejemplo, a un niño muy pequeño, 4 años, se le puede decir, tu obligación es, tu tarea es ver que el baño siempre esté limpio, que no falte la toalla limpia, seca, que el papel higiénico esté en su puesto, que no se haya mojado, por ejemplo. Y esa es la tarea de un niño pequeño. Y el niño pequeño se va a acostumbrar a cumplir con una tarea que cuando va a ir creciendo, obviamente las tareas también van a ir creciendo y para él van a ser una satisfacción cumplirlas. Hay casos en que exageradamente se dice la madre y el padre salieron un fin de semana y dejaron a sus 2 niños infantes de 40 años y de 37, y cuando llegaron se dieron cuenta que los niños de 40 y 37 no sabían ni siquiera cómo se prende la cocina. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Los aportes de la terapia floral vamos a ver en el desarrollo más luego cuán importantes son en estos casos. Hay estudios que avalan y que dicen que la terapia floral en los niños
hace que se muestren más receptivos al cumplimiento de las tareas y de las actividades en el grupo. Y los niños pierden esa resistencia que tienen a veces a no justamente querer obedecer las reglas que se quiere poner sobre la mesa. Los resultados que se hicieron en estudios de grupo de control con niños con hiperactividad, que a más de las terapias para la hiperactividad tomaron las flores de Bach, nos dieron mejores resultados que los niños que se sometieron a otras terapias, pero que no utilizaron la terapia floral. Entonces, investigaciones científicas prueban que los estados mentales y emocionales de una persona influyen de forma positiva o negativa sobre la aparición de diferentes enfermedades. Esto de forma general. Bueno, no quiero entrar en otros ejemplos, estamos hablando de esto ahora. Entonces, en este tratamiento de este síndrome se han tomado diversas alternativas terapéuticas, pero están siempre acompañados de los remedios florales. Entonces, en los niños que sí tomaron la terapia floral, los tratamientos psicopedagógicos inciden tanto en el plano afectivo como en el energético. Se ha comprobado que la terapia floral contribuye a una mejor disposición emocional de los pacientes. Los resultados terapéuticos que se reciben son más acertados y se alcanzan los propósitos deseados. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los estudios acerca de la acción terapéutica de los remedios florales, los autores de varias casuísticas, porque yo he consultado especialmente en centros que usan la terapia floral en Cuba, que está como ya reglamentado, a más de que tengo mi propio registro con niños que he podido trabajar a lo largo de mis largos años de psicóloga y terapeuta, en donde realmente las terapias florales ayudan mucho a los ajustes emocionales, en el equilibrio, en la regulación de la atención, de la memoria, y por tanto se ven favorecidos los comportamientos. ¿Qué es lo que más causa molestias en las personas que tratan a niños con estos problemas? Es la conducta que se les va de las manos a las personas que están trabajando con estos niños. Perdón. La terapia floral entonces contribuye a ampliar los contactos y relaciones sociales, contribuye a fomentar el aprendizaje de virtudes humanas y contribuye a fortalecer las relaciones de amor a la familia. Entonces, estas cosas que se van ganando realmente son en el día a día de gran importancia en saber sobrellevar la vida, en saberla tejer de alguna manera más hermosa y más adecuada. Además de que con la ayuda de la terapia floral se pueden ejercitar los conocimientos sobre las normas de comportamiento y los límites. La terapia floral, al hacer que el niño disminuya su ansiedad, su hiperactividad, su impulsividad, que son los factores que se ponen como por delante de lo que queremos lograr. Entonces, al hacer que con la ayuda de las flores se logre esto, vamos a ir evaluando de forma integral el cumplimiento de los objetivos que se van trazando desde los inicios del tratamiento. ¿Cuál es el objetivo? El ayudar que yo diría realmente, en primer lugar, los niños sean felices. Los niños se acepten a sí mismos tal como son. Porque un niño que tiene este síndrome, cuando tanto que oye que ya no te aguanto, ya no te soporto, ¿cómo creen que se siente también el niño? No es feliz, empiezan a aparecer otro tipo de circunstancias que van a empeorar los cuadros, como por ejemplo son la culpa, como por ejemplo son la desubicación, la desadaptación, todavía más exaspera
en ciertos momentos la conducta del niño a que se ponga realmente insoportable. Entonces, prescribir esencias florales de acuerdo al patrón caracteriológico de cada niño, teniendo en cuenta el estado emocional y referencia familiar. Entonces, acordémonos que nadie tiene el mismo patrón. Somos semejantes, pero somos diferentes. Entonces, hay diferencias individuales, hay diferencias comportamentales, temperamentales, hay muchas diferencias que eso hay que saber respetar y lo bueno de trabajar con la terapia floral es que estas diferencias se las puede respetar el momento en que ayudamos a que cada niño, por ejemplo, escoja la flor que le gusta o que le llama más la atención, como ya lo habíamos visto en alguna charla, pero que por pedido de muchos de ustedes lo vamos a volver a ver con más detenimiento en la charla de enero. Esto ayuda bastante al niño al niño y al adulto, en definitiva, mantener su estado de individualidad y de ayudarle a superar las dificultades que tenga que superar. Dentro de las flores que caen muy bien para este tipo de problema que estamos viendo, va a ser brote de castaño, impatiens, olivo, agua de roca, verbena, castaño blanco, clematis, orbín, escleranthus y estrella de Belén. Chestnut wood o brote de castaño viene a ayudar al niño a aprender de la experiencia, a darse cuenta de su actitud ante las vivencias, a abrir su código de aprendizaje. Muchas veces los niños que reinciden en los problemas, que reinciden en la patología, que reinciden en su ansiedad, en sus miedos, en su comportamiento inadecuado, son sencillamente niños que no han aprendido de sus vivencias, son niños que no han aprendido de sus propios errores. Entonces, el brote de castaño es la esencia que nos viene a abrir al conocimiento de la vida, al conocimiento que debemos aprender a través de la experiencia, así como también inclusive nos ayuda al conocimiento que debemos tener en cuanto a lo académico. Impatiens. Hemos visto ya impatiens es la flor para quienes se sienten demasiado impacientes. Los niños se aburren, se enojan. Si no pueden hacer algo deprisa, se frustran. Entonces, la esencia de esta flor hace que los niños que se encuentran sobreexcitados, con una carga desbordante de energía que no está bien canalizada y que por eso pueden manifestarse iracundos, impulsivos o muy llorones, Impatiens va a ayudarles a regular todo este temperamento. Entonces, la esencia ayuda a desarrollar una personalidad que sea ágil, pero la agilidad también tiene su pausa, digamos así. La agilidad también tiene su freno y es justamente así como las cosas pueden ir avanzando de una forma más rápida. La esencia de olivo ayuda mucho a que los niños mejoren el sueño, restablece el rendimiento tanto físico como mental, le da al niño una sensación de tranquilidad oportuna y agradable. El agua de roca nos ayuda mucho cuando los niños se muestran muy tensos justamente por sus características de perfeccionismo. Un niño, una persona en definitiva, está bien querer hacer las cosas bien y esforzarse para que estén bien, pero otra cosa es el perfeccionismo que raya en que la gente no descanse, no se dé un tiempo de plenitud, de alegría, porque está
muy sometida a esa carga emocional hasta que las cosas les salgan perfectas. Y lo mismo pasa en los niños. Y de acuerdo a los moldes en los que están creciendo en las escuelas, es ese molde de ser perfecto para que tengas éxito. Y el éxito realmente sale o fluye de la felicidad, no fluye de la sobreexigencia. La sobreexigencia nos va a llevar a una patología. La felicidad nos va a llevar a una cualidad de sentirnos bien con lo que hacemos, conmigo mismo y con la vida. En definitiva, va a ser una de las bases para tener sana el autoestima, que a través de la autoestima vienen a girar otra serie de connotaciones. Entonces, la esencia va a ayudar a alinear la presión, a mantener elevados los estándares, pero no a expensas de la salud, tanto de la salud física como de la salud emocional. La verbena. El niño aumenta sus rasgos de hiperactividad, como los niños impatiens, por el anhelo y por el entusiasmo. Entonces, verbena es la esencia, perdón, estoy tomando pastillas por una emergencia dental y eso me tiene un poco, no como siempre estoy. Entonces, decíamos que verbena restablece el equilibrio cuando existe muchísima tensión o frustración o ese afán desmedido por rayar en un perfeccionismo, pero que no viene de a tono al caso, ¿no? Entonces, verbena va a ayudar a regular en el niño esa capacidad para estar activo, pero no hiperactivo, para estar entusiasta, pero no con ese marcado sobreentusiasmo que puede rayar después en dificultades que no le permitan una fluidez adecuada. El castaño blanco nos viene a ayudar a que se logre concentración en las tareas escolares. El castaño blanco nosotros sabemos que damos a las personas que tienen ideas fijas, ideas obsesivas que realmente no le permiten ni trabajar, ni descansar bien, ni siquiera conciliar el sueño, porque justamente la idea obsesiva se convierte en una idea parásito que está dañando nuestra percepción real de la vida. Nos dejamos llevar demasiado de la subjetividad por el problema por el cual la persona atraviesa y esa subjetividad le saca realmente del equilibrio, entre comillas, con desequilibrio que hemos hablado, que es la vida. Clematis ayuda mucho a los niños con trastorno de deficiencia de atención con hiperactividad, porque por lo general clematis viene para cuando hay mucho ensoñamiento, mucha imaginación, una imaginación desmedida porque todo está bien en su justo orden. Pero a este tipo de niños les ayuda mucho a centrarse más en las facetas de la realidad. Yo he tenido muchas madres que vienen asustadas con niños pequeños a decirme que mi hijo está loco, algo le pasa. ¿Por qué? Porque tiene amigos imaginarios y con esos amigos imaginarios juega. Esta es una etapa normal en el desarrollo infantil. El niño le imagina al otro jugando consigo mismo, pero si es que esto ya se va de control, obviamente viene a causar preocupación. Clematis ayuda también a mantener una concentración adecuada en lo que tenemos que mantenernos concentrados. Nos canaliza la imaginación y abre a una expresión desinhibida y a una expresión satisfactoria de la realidad. Otra de las esencias que ayuda mucho a estos niños es esta flor tan rara y tan bonita que es el holly. Los niños suelen sentirse abrumados por alguna tarea que todavía no han hecho y que hay un sentimiento de
desgano, a lo mejor yo no puedo, o sea, antes de empezar la tarea el niño sabe que no puede, antes de empezar la tarea el niño siente cansancio. Entonces la esencia viene a devolver la energía para que encuentre esas tareas que pueden resultar aburridoras, más bien que las encuentre interesantes, que las encuentre motivantes y que las actividades cotidianas se vuelvan más livianas y menos monótonas. Si a un adulto no le gusta la monotonía, imaginémonos nosotros a un niño, mucho menos. Escleranthus es otra de las esencias que nos ayudan a mantener un equilibrio en los niños, a quitarnos esas ideas de indecisión, el humor tan variable, la inseguridad, que por lo general también caracterizan a los niños con estos síndromes. La esencia ayuda a estabilizar los pensamientos fluctuantes y a establecer más equilibrio y certeza en la mente. Es decir, nos ayuda a centrar nuestra voluntad, nuestro querer hacer la tarea que está encomendada. Acordémonos que con los niños con este síndrome, las tareas deben ser en intervalos cortos entre hacer la tarea y entre una actividad que le permita al niño disfrutar y sentir placer y alegría. Estrella de Belén viene también muy bien en estos casos, porque también estos niños muchas veces van de esa hiperactividad a otra fase de recogimiento interior, de sentimientos de inadecuación, de tristeza, de no poder hacer las cosas bien, inclusive se dan cuenta que no pueden agradar a sus padres, que no pueden agradar a sus maestros y sí saben en parte que se están convirtiendo en un niño problema. Entonces eso también viene a ellos a darles una cierta intimidación. Entonces la esencia posibilita la paz interior, ayudándonos a salir con fortaleza de las crisis. Estos niños con los tratamientos adecuados más las flores de Bach se mostraron más receptivos ante el cumplimiento de las tareas, se mostraron más receptivos ante las actividades del grupo, se dejaron guiar con menor resistencia, teniendo un resultado significativo. La eficacia del tratamiento con estos niños va a ir hasta los 90 días o más. Entonces, no es que a la semana o a las 2 o a los 2 días o 3 de darle las esencias vamos a ver cambios, no. Los cambios son lentos, son cambios que se van graduando pautas diferentes con los niños que no se medican con esto, pero que sí el tratamiento va a necesitar tener su orden y va a necesitar su tiempo. Estamos hablando mínimo de, para ver cambios, 90 días en el tratamiento. La terapia floral ofrece un tratamiento natural y efectivo con resultados sorprendentes, pues mejora la conducta de los niños en el hogar, en la escuela, y se ha observado además una notable mejoría en su autoestima y en las relaciones con sus compañeros. Esto yo lo saqué del internet. En Cuba realmente es donde más probadas están las esencias, no solamente en estos casos, sino en algunos casos médicos, alergias, por ejemplo, entre otros casos. No se trata de sustituir ninguna de las terapias que están indicadas para este tipo de ayuda a estos trastornos, sino que se trata de complementar y en muchos casos hacer que la intervención no sea tan agresiva y que se pueda realizar realmente una acción preventiva. Cuando el niño se siente en paz, se siente sosegado, es cuando se está permitiendo al niño entrar en sí mismo. Y esto es algo muy importante que no debemos olvidar. Tanto los adultos
cuanto más los niños necesitamos un espacio como para habitarnos a nosotros mismos, centrarnos en nosotros mismos, autorreconocernos, autoquerernos. Eso es la parte más valiosa que vienen a aportar las esencias florales. Y desde un yo más complacido, digamos así, con uno mismo, con mayores fuentes de tolerancia, con una mejor apertura ante nosotros mismos, porque nosotros somos el referente de absolutamente todo lo que nos pasa y lo que vemos, nos va a ayudar muchísimo a ir regulando las circunstancias. No nos olvidemos, la terapia floral, con todos los postulados estudiados en las charlas anteriores, es aquello que nos trae alma, nos trae ese sentido de ser yo más de lo que me veo, más de lo que es mi cuerpo físico. Y como hemos dicho en alguna charla, por ejemplo, en casos graves de enfermedades mentales, en los niveles superiores del alma no hay enfermedad. Entonces la enfermedad está más abajo, digamos así, figurativamente, tiene que ver más con las facetas que tienen que ver con lo físico. Pero más arriba hay más salud. Aquí es una lluvia torrencial, no sé si oyen. Es una lluvia fuerte que cae. Las esencias florales, además, también es súper importante ayudar a los padres, ayudar a los maestros. A los padres dándoles pautas para mejorar los hábitos y comportamientos del niño y también para ayudarle al padre, a la madre, a que no salgan de su equilibrio en cuanto al nivel también de ira que pueden llegar a tener, de falta de paciencia, es que ya, o sea, me revienta la coronilla, no, ya no puedo más. Y realmente los padres de familia y las madres de familia llegan agotadas a buscar también ayuda emocional para ellos. O muchas veces estos problemas ponen en jaque mate a la relación conyugal. Hay padres que ya no resistan más la frustración y entonces van donde el otro adulto y se desquitan con el otro y empieza a haber un juego de un ping-pong muy fuerte, digamos así, que la pelota escapa de romper o de romperse. Entonces, es súper importante manejar desde el punto de vista sistémico siempre la familia. Si la familia es un sistema, en donde si yo sano solo a uno, me estoy olvidando del resto, voy a volver a lo mismo. Es como el carpintero. ¿Qué pasa si el carpintero compone las 3 patas de la silla y la una pata no? La silla igual no me sirve. Entonces, la familia es un sistema y hay que estudiar la relación de lo que se está dando dentro de ese sistema. Los resultados de esta serie de estudios y de investigaciones, entonces, coinciden y ya van haciendo casuística en que definitivamente la terapia floral está ayudando a ir canalizando los síntomas. Y aquí dice, los niños que recibieron tratamientos psicopedagógicos combinados con la terapia floral lograron una disminución significativa de las alteraciones del comportamiento y las emociones, por lo cual fue evidente justamente la eficacia de la terapia floral. Esto me alegra mucho a mí saber que hay espacios en los diferentes países que se van abriendo en donde ya la terapia floral está altamente comprobada. O sea, no es solamente un hablar de cosas bonitas, de cosas del alma, además de las cosas somáticas, sino que es una realidad que viene a cambiar las circunstancias en cuanto a la salud y a la enfermedad, tanto en el plano corporal físico como en el plano emocional. Entonces, la terapia floral está ya, esto está repetido, está comprobada que es valiosa. Con los niños con trastorno de atención e hiperactividad, entonces es muy importante apoyar la libre iniciativa
mantener su curiosidad encaminada a propósitos fáciles y cortos, como hemos dicho, para que se puedan ver logros y se mantengan más adaptables los niños en el medio que les está rodeando. Y para terminar, quiero cerrar con esta frase de Jean Piaget, que dice: lo esencial para que un niño entienda algo, primero debe de construirlo él mismo, debe de reinventarlo. Cada vez que le enseñamos algo a un niño, evitamos que él mismo lo invente. Es decir, dejémosle al niño que él invente. Dejémosle al niño que él raye, desraye, rompa, componga, obviamente todo con límite. Pero vamos a ayudarle de esa manera a que el niño con este síndrome se mantenga emocionado, curioso, activo, reinventando. El momento en que el niño está reinventándose, está reinventando a sí mismo. Y este es el consejo de Piaget. Dejemos que el niño construya, que el niño destruya y que el niño vuelva a construir, para que también vaya inclusive ganando confianza en sí misma. Le permitimos descubrir por sí mismo, entonces eso le ayudará a que él tenga una manera visible sobre su propia capacidad de hacer las cosas durante el resto de la vida. Lo que se aprende en la etapa de la niñez, no nos olvidamos nunca. Ahí aprendemos las bases de la seguridad personal, de tener la autoestima sana, y créanme que sanando la autoestima se está sanando y se está previniendo muchísimas cosas dolorosas en el futuro. Una buena autoestima va a generar un hogar feliz. ¿Qué pasa si dos personas con mala autoestima se enamoran y se casan? Un desastre. Dos personas con autoestima sana se enamoran y se casan, y de hecho va a ser un hogar de éxito.